Bueno, Ah, ya. Ya. Entonces, ya. ¿Se ve? sí. Ya, súper. Eh, Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, ya, vamos a ir empezando la ayudantía hoy día. Eh, Un pequeño paréntesis, Max. Con respecto a lo sí, que les comentaba de la ayudantía, el link no se los enviamos por correo, pero se los vamos a enviar ahora cuando se conecten casi todos, ¿vale? Para que lo puedan contestar si es que podemos ver la opción de hacer la ayudantía hoy día. Eso, ujú. cariño. Y eso. Así que cualquier cosa, no sé si se... ¿verdad? Así que cualquier cosa, procedemos igual que siempre, chat, o pueden poner su micrófono. Así que son las 8:35 y empezamos. Ya, la pregunta uno nos dice lo siguiente. Vamos a ir poniendo esta color amarilla. A cada persona en un cierto grupo se le pide elegir una entre cuatro marcas comerciales. Entonces, una entre cuatro marcas. La siguiente es una parte de la correspondiente tabla de frecuencias. Y aquí tenemos, ya, tenemos por dónde partir entonces. Primero vamos a determinar, a ver, nos dan las siguientes frecuencias relativas y las siguientes frecuencias absolutas. En base a lo siguiente, podemos determinar el total en base a la frecuencia relativa de la marca A, ¿sí? Porque si el 100 corresponde al 20%, entonces eh, el total va a corresponder a eso, pero por 5. Es un porcentaje. Entonces, si 100 equivale al 20%, nosotros queremos saber cuánto vale el 100%. Entonces vamos a poder determinar que la multiplicación de eso, 100% y un 20, es igual a 500, ¿verdad? Entonces vamos completando acá. El total es 500. Ah, wait. Ya, el total debería ser. Acá debería. No, wait. Ah, ya, entonces, sí, ahora que nosotros sabemos que el total va a ser 500, podemos determinar en base a la frecuencia relativa que tenemos por aquí. No, se me olvidó ahí está. Acá, ¿ya? Podemos determinar su frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, procedemos de una forma parecida a lo que acabamos de hacer. Primero que nada, determinamos. A ver, mm, ya. Primero que nada, determinamos eh, el 15%, ¿sí? El 15% nosotros no sabemos cuánto vale eso. Y por otro lado, tenemos el 100% equivalente a los 500, ¿sí? Entonces, si nosotros procedemos a multiplicar, ¿ya? Y luego dividir por el de acá, ¿sí? De la misma manera que lo venimos haciendo, así como 500 por 15 partido en 100, nos va a dar que, que esta cosita de acá, a ver, lo voy a escribir, ahí está. Entonces, este cálculo nos daría un equivalente a 75, ¿sí? Entonces, vamos y completamos. 75. Ya. Entonces, ahora también nos queda el caso de el 300. Vamos a achicar un poquito esta cosita por acá. Ya. Entonces, para el caso del 300, lo que nos queda es lo siguiente. Vamos a poner esto por acá, ya. Lo que nos queda es lo siguiente. Si nosotros tenemos eh, un 500 equivalente al 100% y tenemos un 300, entonces haciendo la multiplicación nos quedaría aquí 300 por 100, 300 por 100, pero qué 3 más feo. Ahí sí. Partido en 500 nos da un equivalente a un 60%, ¿verdad? Entonces, aquí
nosotros marcamos con un 0,6, que es el equivalente al 60% que acabamos de determinar. Entonces, si nosotros sabemos que las frecuencias relativas que tenemos hasta acá suman lo siguiente, 7, 8, 9, 0,95. Entonces, para llegar al 1 nos falta solamente un 5%, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar explicitado por si es que llegan a verlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, del 1 al menos 0,95 es un 0,05, ¿verdad? Entonces, esa es la frecuencia relativa correspondiente a la marca D. Y entonces ahora podemos proceder de dos maneras. Una, determinando la cantidad en base al porcentaje correspondiente a la marca D, o determinando cuántas personas nos quedan del total. Así que, para este caso en particular, cualquiera de las dos es perfectamente válida. Entonces, por ejemplo, si nos basamos en las frecuencias absolutas, sería 400 personas, 475 personas. Y si sabemos que son en total 500 personas, las personas que prefieren la marca D serían 25, si no me equivoco, ¿sí? 25. 25. Entonces, la marca D, lo vamos a poner por acá. Entonces, para la marca D, tenemos 500 menos 475 es equivalente a 25 personas, ¿sí? Ya. Y si nosotros lo quisiéramos hacer de la manera en porcentaje, sería exactamente lo mismo que venimos haciendo desde hace un rato. Sería, si nosotros sabemos que el 500 corresponde al 100% y nosotros queremos saber cuánto equivale al 5%, hacemos la multiplicación, ¿ya? Correspondiente a 500 por 5 partido en 100, y eso nos da un 25. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Pueden preguntar por el chat, pueden prender su micrófono, como ustedes quieran. Ya. Si no, pasamos al siguiente. ¿No? Así que no es todo claro. Ya, súper. Entonces, vamos al ejercicio 2. Y dice, en un reciente debate presidencial, vamos a poner un cosito para destacar, en un reciente debate presidencial, uno de los candidatos presentó un gráfico que fue ampliamente cuestionado. ¿Ya? A continuación se presentan 4 gráficos que pretenden dar cuenta de las cifras sobre victimización en Chile que fueron presentadas en el debate, uno de los cuales es el que fue presentado. Elige el gráfico que le parece más adecuado y el que le parece menos adecuado, justificando sus dos elecciones. Ok, entonces vamos por el gráfico más adecuado y el menos adecuado. Ya. Entonces vamos por partes. Si nosotros nos fijamos en el gráfico número 1, podemos ver que, a ver, de buenas a primeras, no sé si se ve bien, ¿sí? Está medio pixelado. Sí se alcanzó. Ah, ya, súper. Ya. Entonces, nosotros podemos ver que uno parte desde el 0, ¿sí? 2, las proporciones igual están correctamente guardadas. Como que si nos hablan de, échenle ustedes un 20 y algo por ciento en comparación con un 30, no hay como una diferencia gigante. ¿Qué más? Ya, sí, pongámoslo como que podría ser. Sí. Entonces, el gráfico número 2. Si nosotros nos fijamos, este gráfico parte desde el 19%. De por sí que un gráfico parta, o sea, no parta desde el 0 ya no necesariamente está mal. Pero para este caso, como que puede que no sea la herramienta más útil para la representación de los datos. ¿Y por qué? Porque en particular aquí nosotros podemos ver que este corresponde al mismo gráfico que el de la izquierda, pero este
nos muestra una diferencia así como chuta del 2010 al 2013, como que wow, medio avance que tuvimos. Pero si lo vemos en los datos, realmente no es tanto. O sea, un 10%, como que no sé si corresponde así como que bruto que harto. Entonces, em, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, Así que yo diría que este podríamos, en comparación con el otro, ¿ya? Dado que son bastante parecidos, podríamos descartar el gráfico número 2, ¿verdad? Entonces, vamos con el gráfico número 3. Nosotros podemos ver aquí que si bien no partimos desde el cero, este gráfico está destinado como a poder eh, mostrarnos la evolución temporal de cómo se ha desarrollado el tema de la victimización, ¿verdad? Entonces, de hecho nos permite ver en diferentes años, ¿ya? O sea, de qué manera se comportaba. Y no incluye el cero, de manera que esa variación en el tiempo, en contraste con este de acá, ¿sí? Es más notoria, pero es notoria ya y nos sirve porque el gráfico es del tipo que nos permite ver e identificar esas cosas. Entonces, en base a eso, ya podemos decir que este gráfico en sí está bien hecho, ¿sí? Entonces, el gráfico número 4 por otro lado, ya nos muestra como todos los años como que fuera un total. No sé si se dan cuenta. Como ya tenemos 30%, 27, 22. ¿Ya? Pero eso, así como que eso correspondiera como a un total de datos, pero cada uno de los años de por sí es como separado. ¿Sí? Entonces, y es en realidad por eso que este de acá no nos sirve. Como que para empezar está malo, porque la suma de esos porcentajes no nos da el total. Y, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y eso, en sí, no, como que no trabaja con los datos de una manera correcta. Entonces, este grafiquito de acá está malo. Ya. Esas son las justificaciones. ¿Alguna duda en este punto? No entendí por qué el 3 sí. Ya, el 3 sí, ¿por qué? Si nosotros nos damos cuenta, a diferencia del gráfico de acá, ¿sí? El de acá nos permite ir viendo como la diferencia en el tiempo, ¿ya? Identificándolo así como, ya, a ver, si este nos presenta como, a ver, si este de acá nos presenta el cambio en el tiempo, pero en relación como, entre comillas, de porcentaje, así como para que podamos ver la cantidad de variación. El de más abajo lo que hace es poder mostrarnos más o menos cómo se ha comportado durante el tiempo, ¿sí? O sea, el tipo de gráfico también nos permite asegurar que esto, o sea, que vamos a trabajar con los datos de esta manera, eh, porque al final lo que hace es permitirnos ver la evolución temporal, ¿sí? Es como, este gráfico está destinado a ver la variación en el tiempo y el hecho de que nos haga un acercamiento de por sí nos facilita las cosas. Eso. Ya. Entonces, ¿mejor ahí? Sí, ¿no? Ya, súper. No hay de qué. Ya, entonces, vamos a pasar a la pregunta 3, ¿sí? Ya. ¿Qué dice? A continuación se presentan los tiempos de espera promedio y las respectivas desviaciones estándar para 4 recorridos del Transantiago en paraderos específicos entre las 5 y las 7. Entonces, ¿qué nos dan?
la espera promedio y las respectivas desviaciones. Entonces nos dicen, responda de acuerdo a la tabla. ¿En cuál de los recorridos pasa una mayor cantidad de veces en las 2 horas por su respectivo paradero? Entonces, ya, vamos. Una mayor cantidad de veces en las 2 horas. ¿Cómo estamos? Ya. Entonces, a ver. Si nosotros vamos a nuestra tabla, ya, y nos fijamos, eh, la micro, en este caso, que más veces pasa, va a corresponder a la que tenga el tiempo de espera promedio más bajo, ¿verdad? O sea, porque si su promedio tiende a ser más bajo, entonces va a significar que en general tiende a pasar muchas veces. Entonces, tomamos en consideración la A, entonces la 406 pasa más veces, ¿sí? Veces, ya. Vamos con la B entonces. ¿Cuál de los recorridos tiene una frecuencia más estable? Ya, en este caso, para poder determinar lo que nos piden, lo que tenemos que hacer es ver la variación del tiempo y en relación a su desviación estándar, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la tabla, nosotros vamos a poder determinar que la 305 es la que tiene la menor desviación estándar. Entonces, si su frecuencia, o sea, si su desviación estándar es más pequeña, va a significar que los datos están se mueven de una manera como, a ver, lo voy a dibujar, se mueven de una manera como uf, más cercana a este punto acá, ¿sí? A la media. Por ejemplo, una desviación estándar ya lo dejo acá, pero uno que tenga como mucha desviación estándar podría tener su, o sea, un cambio que lo lleve como hasta por allá, ¿sí? Así que, entonces, respondemos ahora. Y la 305 es la más estable. Más estable. Ya. Y por último, la C. ¿En cuál de los recorridos esperaría tener mayor probabilidad de tener que esperar menos de un minuto? Ya. Para responder esto, también tenemos que fijarnos en, ¿cómo se llama? La desviación estándar. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Si nosotros vamos a la tabla y nos fijamos, por ejemplo, en el caso de la misma 305. Vamos a ver. A ver, 305. Tuc, como una campanita más o menos así. Ahí va. Ya, entonces, nosotros vamos a saber que justo en la mitad vamos a estar trabajando con el 400, ¿verdad? Que viene siendo el tiempo promedio. Entonces, para la primera desviación estándar, ya vamos a tener una diferencia de 75, lo cual, por lo menos para el lado derecho, nos va a significar que vamos a estar hablando de 475. Para el lado izquierdo, por otro lado, nos va a significar que vamos a estar hablando de 325, si no me equivoco. 325. Ya. Y quedémonos solamente con la primera desviación estándar. Si nosotros vemos los datos de esta manera, lo que va a pasar es que 325 es harto más que un minuto. O sea, probablemente tengan que esperar como, échenle ustedes ahí ya 4, como 5 y algo minutos. O sea, igual hay datos, de todas maneras, que son más pequeños, ¿verdad? O sea, hay una tirada de datos para atrás que corresponden a tiempos menores, pero es menos probable que pase, digamos, con esos tiempos. Entonces, pero por otro lado, la gracia que tiene la 305 es que, como tiene una desviación estándar tan pequeña, los datos en general van a estar agrupados en esta zona. Entonces, en relación a la pregunta anterior,
es más estable y, o sea, si, por ejemplo, imagínense ustedes, están en el caso en el que tienen que llegar a la U, no sé, en 7 minutos. Y tienen una micro que pasa, o sea, que se demora, no sé, justo los 7 minutos, pero eh, solamente pasa, o sea, pasa a veces como cada 15 minutos y a veces échale ustedes, cada 4, ¿ya? Pero tienen otra que pasa siempre así precisa, es la precisa. Y pasa siempre cada, no sé, cada 9. Pero se demora un poco más en llegar a la U. Y ustedes saben que van a llegar atrasados, pero no, van a llegar un poquito más atrasados. Entonces ustedes pueden escoger entre la con más riesgo, pero que los deja a la hora, o la que los deja atrasados, pero no los deja tan atrasados. No sé si se entiende. Así que, en base a eso, esto es de la 305, ¿no? Ahí, de la 305. Ya, en base a lo siguiente, entonces podemos determinar que, viendo las desviaciones estándar, ¿ya? Y vamos a jugar solamente con la primera, en este caso. Ahí, tenemos 325, para este caso acá tenemos 140, ¿verdad? 140, acá tenemos 40 y aquí tenemos 120. Entonces, nosotros podemos ver que el recorrido de la 422 o sea, tenemos una mayor probabilidad de poder tener que esperar menos de un minuto. En este caso serían 40 segundos. Y eso pensando en que las cosas vayan bien, ¿sí? O sea, porque la 422 se va a comportar de la siguiente manera. Ya, una desviación estándar, entonces 240, y acá vamos a tener 40. Entonces, de todos los datos para acá, van a ser los que nos sirven, ¿verdad? Entonces, ya, van a ser los que nos sirven. Y de esa manera nosotros podemos decir que al final la 422 es la que más probabilidades nos da de tener que esperar menos de un minuto, ¿sí? Así que, la 422. Creo que hay alguien con un micrófono abierto, sí, para que tenga cuidado. Ya. Entonces vamos con la pregunta 4 ahora. A continuación se presentan el número de boletos vendidos durante un mes por dos estaciones de tren ubicadas en distintas zonas de la región. Tenemos la estación A y la estación B. Disculpa, Max, Cuéntame, ¿qué pasó? ¿puedes volver atrás un momento? Es que me perdí de algo muy pequeño. Me ha durado un Sí, obvio. segundo. ¿En qué Ah, ya. parte? Ok. Finalmente la C era la 422 porque directamente porque llega a menos de un minuto. Simplemente por eso. Claro, acá, claro, sí. Aunque, aunque tiene la media de visión estándar, en el fondo. Claro, sí. O sea, pero al final como que la gracia es que la probabilidad, o sea, sí vas a tener más probabilidad de llegar o sea, a menos de un minuto. Porque, por ejemplo, en el otro caso, ponte tú en el de la 305. Si nosotros seguimos ¿Ya? agregando más desviaciones estándar, así como lo voy a marcar con azul, vamos a echarle una por acá, ya, y otra por acá, en algún momento va a ser menor a un minuto, ¿verdad? Sí, Ya, pero la probabilidad de que eso pase cada vez se va haciendo menor. Entonces, es por eso más que nada que no nos sirven las otras opciones. ah, claro, porque como que el espacio dentro del área es más pequeño. Claro, sí, eso mismo. Ok. Ya, muchas gracias. Ujú. Eso era. Mira que, ¿más dudas? ¿Alguien? Ya, seguimos entonces. Ya. em, entonces, nos habíamos quedado en que, a ver, vamos a ir subrayando. Aquí tenemos en particular un mes para dos estaciones de tren.
Entonces nos piden determinar la media, la mediana, los cuartiles, la desviación estándar, un gráfico de caja, muchas cositas. Ya. Ya. Entonces, ya. A ver, un segundo. Ya, partamos. Por un lado, para poder determinar la media, lo que nosotros tenemos que hacer es agrupar todos los datos, sumarlos y dividirlos por el número de términos que tenemos, ¿verdad? Este ejercicio en particular es muy largo, ¿ya? O sea, porque hay que calcular una chorrada de cosas. Así que les propongo lo siguiente, y porfa, contéstenme en el chat para poder saber si es que están de acuerdo. ¿Prefieren que haga, por ejemplo, solamente una parte para la tabla, por ejemplo, para la parte A, ¿ya? Y luego vuelva sobre este ejercicio y lo termine para poder alcanzar los otros, porque son 8 en esta cantidad y ya son las 9. Entonces, eso, si no, me lo puedo saltar también y volver sobre este cuando tengamos más tiempo. O sea, porque este ejercicio en particular, si bien es un poco mecánico, eh, nos va a tomar harto tiempo. Así que por favor, díganme en el chat si sí, si no. Ah, ya, mostrarles los tópicos. Ya. Por un lado tenemos el ejercicio 4, que viene siendo calcular muchas cositas, media, desviación estándar, mediana, cuartiles, dibujar el gráfico de caja y concluir. Ya. El ejercicio siguiente tenemos probabilidades, ¿sí? Este es más cortito, ¿ya? Cosa bonita. Ya, tenemos un voto entonces. Gente, sigan manifestándose, por favor. Tenemos otro de probabilidades por acá, en el que igual es como probabilidad, ¿cómo se dice? De eventos independientes, ¿sí? Y finalmente tenemos este de acá, tenemos otro voto, ya, parece que vamos a pasar por 3, ya. Si alguien opina diferente, porfa que lo comente también. Y la 7, por si acaso, eh, muchas probabilidades y más probabilidades, ¿sí? Así que, así que, a ver, voy a echar un momento. No puedo ver el chat. Ya tenemos 3 votos porque sí, y ninguno porque no. Así que parece que silencio otorga y vamos a seguir. Entonces, ya, vamos con el 5. ¿Qué nos dicen? Tenemos dos eventos A y B, tales que la probabilidad de A es un 0,6, la probabilidad de A y B es de 0,3 y la probabilidad de A o B es de 0,8. Entonces, nos piden calcular la probabilidad de que ocurra B. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos con lo siguiente. Primero que nada, nosotros sabemos que la probabilidad de A o B está determinada por la siguiente expresión. ¿Sí? Ya. Entonces, para la A, sabemos que la probabilidad de A o B, eh, a ver, no me acuerdo si es que se los habían pasado. Y por favor, también coméntenmelo en el chat. ¿Para ustedes esto es equivalente a decir O? ¿Y esto es equivalente a decir I? ¿Sí? Ya, súper. Entonces lo voy a escribir así, lo voy a escribir así. Ya, entonces, la probabilidad de A o B está determinada por la siguiente expresión, que dice que la probabilidad de A, de que es la probabilidad de A por la probabilidad de B, menos, un segundo, menos la probabilidad de A y B. ¿Sí? Ya, entonces, si nosotros queremos determinar, para este caso, la probabilidad de B, que es este de acá, ya nosotros, si nos vamos a los datos que nos dan,
podemos decir que voy a marcar como con celeste los datos que sí tenemos. Entonces, la probabilidad de A y B, si nos las dan aquí, ¿verdad? La probabilidad de A por otro lado también nos las dan, ¿sí? Y la probabilidad de A o B también nos las dan. Estamos así, aquí y acá. Vamos a marcarlo acá para no perder el hilo. Ahí está, ya. Entonces, si nosotros llegamos y reemplazamos, podemos determinar el valor de la probabilidad de B. Entonces, vamos. Esto es equivalente a un 0,3, un 0,6. Esta sigue siendo la probabilidad de B, así tal cual. Y esto es un 0,8. Entonces, haciendo el cálculo, ¿ya? Nosotros vamos a poder determinar que entonces la probabilidad de B es equivalente a un 0,5. ¿Sí? Así, llegar y calcular. Tal cual. Ya, entonces. Ya, con eso tenemos lista la A. Entonces vamos ahora con la B. Nos dicen, ¿son A y B independientes? Ya, para poder calcular, no es al revés. ¿Qué usan? A ver, Eh, perdón, es que cuéntame. como el P y B Ujú. es El P. 0,3, ¿o no? Y en la... Mm, Estoy confundida porque en la fórmula el I es el... Sale 0,8 cuando es... Max, sí, eso se refiere a que la probabilidad de A o B te dice que es 0,8 y la probabilidad de A y B es ujú. 0,3 arriba. A y B. La A segunda definición ver, te dice la disyunción, 0,3. la segunda definición me dice la disjunción. Esta parte de acá, ¿dónde dices tú? ¿Eso? Como en la fórmula de ¿Hola? la A, sí, eso. Quería hacer... Ah, ya. Ups. Ya, vale. Muchas gracias. Ya. Eh, ya, ahí estamos. ¿Ya? La cosa es que el valor de la probabilidad de todas maneras, es en este caso 0,5. Así que quedémonos con eso para el siguiente ejercicio. Entonces, nos preguntan, ¿son A y B independientes? Eh, para poder responder esto, nosotros tenemos que poder determinar que la probabilidad de A por la probabilidad de B es equivalente a la probabilidad de A y B, ¿verdad? Entonces, esta es una... Eh, entonces, nosotros sabemos que A y B es equivalente a 0,3, ¿verdad? Entonces, y ahora que nosotros ya pudimos determinar la probabilidad de B, podemos llegar y reemplazar para este caso. La probabilidad de A correspondía a un 0,6 y la probabilidad de B correspondía a un 0,5, ¿sí? Entonces, haciendo la multiplicación, ya vamos a llegar a que equivale a 0,3 y este también. Entonces, son independientes. Ya, independientes. Ya. Y eso con el ejercicio 5. ¿Alguna duda? Si no pasamos al siguiente. Sí, yo tengo una duda, que finalmente, si son Cuéntame. independientes, Ujú, son independientes. porque, es que no, ¿podría Son repetirme por independientes. qué es, ¿podría Sí, repetirme qué significa independientes? Porque creo que lo confundo con otra cosa. ya, a ver, si son independientes son eventos que la ocurrencia de uno no afecta, si no me equivoco, a la ocurrencia del otro. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Claro, sí, entonces, si fueran independientes, tendría que ser A, por ejemplo, y luego B, dado que ocurrió A. Claro, pues, si no me equivoco, por ahí va. Claro, Ujú. ya. Entonces, si la multiplicación entre ambos da perfectamente el otro resultado, entonces son Ujú. independientes. Ok, Claro. muchas gracias. Ujú. Mira ya, entonces, eso, ¿alguna otra duda con la 5?
antes de pasar a la siguiente. Igual de aquí en adelante es todo probabilidad, así que pregunten nomás. Cualquier cosa escriben en el chat también. Entonces, tenemos que, ya, nos dicen lo siguiente. Vamos, ya. Se extrae una carta de un naipe inglés de 52 cartas sin un Joker. Y nos piden decidir cuál de los siguientes eventos son independientes o no lo son. Entonces, vamos a tener que usar la misma formulita de antes. Y en base a eso, y lo vamos a dejar escrito en rojo, ¿sí? La probabilidad de A por la probabilidad de B tiene que ser igual a la probabilidad de A y B. Ya, y esto para que sea Pregunta, independiente. ¿no Cuéntame. vamos a sacar como por lógica? O sea, sí, o sea, al final yo creo que muchas de estas cosas se podrían hacer así, pero igual para efectos del curso lo ideal es que lo hagamos, digamos, de manera paso a paso. Ujú. Porque en más de algún caso puede pasar que, por ejemplo, alguien te diga, y esto, digamos, sí pasa, o sea, por ejemplo, ya. ¿Por qué esta cosa es así y no así? Entonces, si tú le das, digamos, la demostración matemática, o sea, la lógica no debería por qué estar mala, si es que es lógica, pero la demostración matemática en sí, como que es empírica, es como, hermanito mío, esto está correcto ya, y es así. O sea, al final la matemática también se basa en la lógica, pero eso, eh, aunque para efectos de la prueba, si les piden desarrollo, aunque creo que no, eh, lo pueden determinar de la siguiente manera. O sea, en base a lógica. ¿Quién preguntó? Buena pregunta. No sé si estás por ahí. Tampoco caché el nombre de quien había preguntado. Ya. Seguimos entonces. Ya, entonces vamos con la A. Nos dicen la probabilidad de sacar un rey y sacar un 10. De por sí, nosotros sabemos que en un mazo hay 1, 2, 3, 4 reyes, ¿verdad? Y la cantidad de 10 viene siendo de 4 también, ¿sí? Pero no existe la probabilidad de que saquemos un rey y que saquemos un 10, porque no existe, o sea, una de las cartas es Kaiser y la otra es, digamos, 10. Para este caso lo vamos a ver como una sacada de carta, así como una. Así como sacamos una ya y vemos si es que eh, hay, digamos, una relación, ¿sí? Entonces, para este caso lo vamos a determinar de la siguiente manera. A ver, reyes, lo vamos a hacer así. Reyes, hay 4, ¿verdad? Y 10, así. También hay 4. Entonces, la probabilidad que le corresponde a cada uno, no, ahí sí, es de 4,52 avos. Entonces, si nosotros hacemos el tema de la probabilidad para poder determinar si es que son o no independientes, vamos a tener lo siguiente. A ver, si nosotros no podemos sacar una carta que sea 10 y una carta que sea rey al mismo tiempo, es con reposición, entonces, no. Como que nosotros llegamos, sacamos una carta y es como, ese fue el experimento. Entonces, como que en base a eso vamos determinando, en base a solo una carta, si es que son eventos independientes o no lo son. Entonces, ujú. Entonces, la probabilidad de A y B en sí es 0, ¿verdad? Porque no podemos sacar un rey que sea 10. Y por otro lado, la probabilidad de A por la probabilidad de B va a corresponder a
los 4/52 por los otros 4/52, ¿verdad? Y eso nos da lo voy a dejar expresado nomás, 4 al cuadrado por 52 al cuadrado. Es un número muy pequeño, así que, pero como no es equivalente o no es igual, mejor dicho, a la probabilidad de A y B, entonces podemos decir que para este caso son eventos que no son independientes. ¿Sí? Entonces, 0 no es igual a 4 al cuadrado, de 52 al cuadrado. Entonces, no lo vamos a poner así, más elegante. Por lo tanto, no son independientes, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Una duda? Manifiéstense independientes. A ver, vamos a ver el chat. A ver, un segundo. Ya. Si no me equivoco, a ver, para aclarar primero que nada que cuando aquí nos hablan de que, o sea, si no nos especifican si es con reposición o no, o sea, yo diría que para este caso en particular, como que nos sirve decir que estamos hablando de un caso sin reposición, por el hecho de que estamos sacando solo una carta y estamos viendo si es que la probabilidad de sacarla en sí, esté dada o condicionada por alguna otra cosa, ¿sí? Así que sin reposición. Y nos preguntan que, ya todavía no entiendo bien, ¿cómo se sabe si son dependientes o no, o independientes? Ya, entonces, para poder determinar eso, nosotros vamos y usamos esta formulita de acá. No sé si se ve. Ya. La probabilidad de A por la probabilidad de B tiene que ser equivalente o igual, mejor dicho, a la probabilidad de A y B, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si nosotros, imagínate, tenemos una probabilidad condicional, probabilidad de A dado B, ¿ya? Como que si los eventos son independientes, eso significaría que para este caso seguiría siendo la probabilidad, como que un evento no influye en otro. Tum, tum. Y eso, entonces, una forma de poder determinarlo es calcular las probabilidades para ambos de manera separada. Y eso, y ver si es que son iguales o no. ¿Por qué dio 0? Ya. ¿Por qué dio 0? Porque nosotros solamente estamos sacando una carta, ¿verdad? Entonces, como esta cosa es sin reposición y solamente sacamos una, no puede haber un rey que sea un 10, ¿sí? Y esto es porque o sea, la carta Kaiser, ¿sí? La carta con el K, es diferente en sí a la carta que tiene el 10. Y si nosotros sacamos solo una, puede ser una o la otra. Eso. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Mejor? Ya, parece que sí. Ya. Entonces, vamos a ir con la B entonces. Tum, tum. Ya. Entonces ahora nosotros queremos determinar la probabilidad de A, sacar un rey, que sigue siendo 4 de 10, va, 4 de 52. Y la probabilidad de sacar un corazón. Y ya. Nosotros a ver, el corazón, si no me equivoco, viene siendo la pinta, ¿o no? Ya, vamos a hablar de, o sea, nosotros sabemos que hay rombos, corazones, las picas, pica, diamante, corazón y trébol, ¿puede ser?
Entonces, de los 52 vamos a tener 4 categorías y eso equivale a hablar de que cada categoría tiene 13 cartas, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, 13 cartas. Entonces, eh, si nosotros queremos la probabilidad de que sea un corazón, vamos a estar hablando de 13 de 52. ¿Sí? Entonces, em, ya. Nosotros sabemos que solamente existe un rey que es que corresponde a los reyes de corazones, ¿verdad? Entonces, eso significaría que la probabilidad de a ver, wait, que se me quedó. Sí, ahí dice. Ya, entonces, nosotros vamos a saber que la probabilidad de A y B va a corresponder a un 1 de 52. Porque solamente, ¿y por qué? Porque solamente hay un rey que es de corazón. Y por otro lado tenemos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto es lo que preguntaba Leslie. Eh, si la probabilidad de A por la probabilidad de B es equivalente a la probabilidad de A y B, entonces estamos hablando de que los eventos son independientes. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A, para este caso, viene siendo de 4 partido 52. Y la probabilidad de B viene siendo 13 partido 52. Y así nosotros hacemos la multiplicación, que es bastante fea, vamos a llegar a que esto es equivalente a 1,52. De hecho, lo voy a comprobar al tiro. 4 por 13. Ya, sí, sí da. Entonces, dado que, que ambos lados ya son iguales, se cumple que ambos son independientes, ¿verdad? O sea, sí, que los eventos son independientes. Eso, ¿cómo vamos hasta ahí? Si alguien se perdió, por favor, que lo diga. De que podamos volver. Vamos a hacer esta cosita un poquito más chica. A ver, deja. Para que nos quede un poco de espacio. Ya, entonces, si estamos bien, pasamos a la C. Ya. ¿Qué nos dicen? La probabilidad de sacar un trébol y sacar una reina. Ah, ya. Procedemos entonces de una manera más o menos parecida. La probabilidad de A va a corresponder a un trébol, que como es una pinta, o sea, es una de las categorías, estamos hablando de 13 de 52 cartas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que la probabilidad de sacar una reina va a corresponder a 4 de 52. Entonces, hacemos la misma fórmula de antes. La probabilidad de A y B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, nosotros sabemos que solamente existe una reina que es de tréboles, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de 1 de 52. Y por otro lado, la probabilidad de A, que es la que habíamos determinado acá, y la probabilidad de B, la vamos a reemplazar por estas probabilidades de acá. Entonces, vamos a estar hablando de 13 de 52 por 4 de 52. Y si se fijan, lo voy a marcar con verde. Entonces, si se fijan, este cálculo de acá viene siendo el mismo cálculo que habíamos determinado acá en la parte de arriba. Entonces, nosotros vamos a saber que esto es equivalente a 1 partido 52. Y por tanto, los eventos. Wait, ay, se me olvidó marcar acá. Lo siguiente, ya, pero. Entonces, si son iguales, significa que los eventos sí son independientes. Independientes. Ya. Ya, independientes, ya. Y me había faltado no darlo acá. Entonces, sí, son independientes. Independientes, ya. Y
Y eso con la 6, pregunta número 6. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Vamos rápido, vamos lento. Comenten en el chat, por favor. Yo tengo una duda, pero no de las fórmulas en sí, sino como de la lógica detrás, como de cuando es independiente o no. ¿Ya? Que al final me pasa, es que quizá lo voy a arreglar un poco, pero sí, lo voy a intentar ser lo más clara posible. Que al ¿Ya? final, cuando dos eventos son independientes, al final un evento es independiente de otro, sí, para calcular la probabilidad de uno, no importa si el otro como ha pasado o no, es eso, ¿verdad? Claro, va por ahí. Mira, imagínate, yo tengo el evento de... Ya, usemos este mismo ejemplo, el de las cartas. Si imagínate tú quieres sacar un rey, ¿ya? De por sí sacar un rey es una probabilidad de 4 de 52, ¿verdad? ¿Dónde van a subir? Entonces, si tú digamos, sabes eso, y yo te digo, ya, yo te agrego que el rey este tiene que ser de corazones. Entonces tu probabilidad se condiciona, porque ya no viene siendo, digamos, la misma probabilidad de antes. Entonces, si nosotros comparamos las probabilidades ¿ya? De la manera que lo hacemos, digamos, con la fórmula, entonces ahí podemos determinar, esa es otra manera de determinar que son independientes, porque al final, o sea, un evento no afecta al otro. Y de hecho, cuando un evento no afecta al otro, nosotros, a ver, si yo te digo la probabilidad de a ver, vamos para acá. Ya, si yo te digo la probabilidad de sacar un rey, un 10, ¿ya? Como que ahí se condiciona tu probabilidad, porque la probabilidad de A dado B no va a ser igual a la probabilidad de A, ¿verdad? Ujú. Entonces, para el caso en que sí son independientes, pasa que, a ver, espera, no sé si me estoy explicando o no, eh, como antes de pasar a decir otra cosa, por enredarme más. No, sí, nomás, es que quizá, es que me pasa que justo con este ejercicio no entiendo como la lógica de, como que yo hubiera pensado al tiro que la A eran eventos independientes, así, sin hacer la fórmula ni nada. Pero pasa que Ya, al hacer la fórmula te das cuenta de que la A realmente no son eventos independientes, entonces hay que como que me confundí. ya, a ver, a ver, parece que se me desconectó el... A ver, ¿se sigue viendo? Se me cayó el computador. Eh, no sé si sigue viendo, ¿no? No. Ya, mientras tanto lo voy a explicar así. Sorry por los problemas técnicos. Eh, uy, ya. A ver. Entonces, ya lo voy a explicar así en palabras mientras. Eh, Nosotros teníamos la probabilidad de que sea un rey y la probabilidad de que sea un 10, ¿verdad? Pero ojo que acá es una sola sacada, no es con reposición, no es con reposición, ¿ya? Como que nosotros sacamos una carta y vemos qué pasa con eso directamente. Ay. A ver cómo puedo solucionar esto. Ya tengo un problema con la wifi de mi casa, así como brutal, como que se murió el router parece, y en el teléfono estoy con la internet o sea, el 3G, así que vamos a ver si podemos hacer magia. Eh, a ver, dame un momento, ¿quién es? Josefina. Y
al tiro respondemos esa parte. Ay, ay, ay. A ver. Mientras tanto pueden aprovechar de, ¿cómo se llama? Responder el Google. Sí, de responder el Google. Así que, por favor, vayan a darle un ojo. Ay, ay, ay. Ah, ya. Ahí volvimos, parece. Y- ya. Ya, entonces, vamos a darle. Edward, ¿me podéis dar anfitrión, porfa, Ahí está. en el Sí, computador? inmediatamente, un segundito. Ujú. More make host. Listo. Ya. A ver. Entonces, nosotros tenemos este de aquí. ¿Lo volvimos ahí? Ya, Ya, sorry por eso. BTR, XD. Ya. Entonces, seguimos. Vamos a mover esto para. A ver, para acá. Entonces, nos habíamos quedado en la duda de Josefina. Ya. Espera, creo que ya entendí. Sorry. ¿Sí? Creo que ya entendí. Ya. Entonces, espera, pero igual quiero que me lo confirme si está bien o no. Entonces, Ya, a ver. serían, esto como ya, la A no serían independientes, porque al final, como que sacar, espérate, me enredé. Allá, sacar como de números, al final, como de todo, como que sí depende, como que depende, por así decirlo, más. En vez que sacar un número o una pinta, es independiente porque al final estáis hablando de dos cosas diferentes. Sería por eso, ¿no? Pero en el caso de la A, ¿verdad? O sea, claro, porque estamos hablando de cosas diferentes, al final como que la probabilidad es cero. ¿Cómo se escribe en este? Ya, es que creo que sí entendí la lógica de eso. Sorry el cacho. Ah, Ya, creo que sí. no, sí, relax. Y para todos, o sea, si tienen dudas con algo, pregunten. O sea, en el colegio siempre lo dicen, pero, o sea, es muy real, no hay dudas tontas. Así que, así que eso. Y aparte venimos con disposición para poder ayudarlo. Así que eso, disparen nomás. No sé si queda alguna duda arriba del chat. Ya, Aileen nos dice cuándo es sin reposición. ¿Cuándo es sin reposición? Cuando, si no me equivoco, cuando a uno, por lo general, se lo especifican. De hecho, imagínate, estás sacando, ya te dicen, ya, tienes el siguiente ejercicio y lo que tienes que hacer es una serie de experimentos en los que sacas cartas. ¿Ya? Yo diría que si no te especifican, entonces asumes que es sin reposición, pero deberían especificar en general. O sea, porque siempre puede ser muy ambiguo, eso, sí. Así que cualquier cosa, pregunten. Ujú, no hay de qué. Ya, entonces, ¿algún problema con las 6? Así como antes de que pasemos a lo que viene. Pero aquí, si lo consideramos sin reposición, Ujú. aún así lo vamos a considerar siempre que es 52, que son 52 cartas. Eh, no, es que si lo hiciéramos sin reposición, estaríamos hablando de que, por ejemplo, ya, si sacas una, entonces el total de cartas ya no va a ser 52, eventualmente va a ser 51, 50, y puedes seguir sacando cartas hasta que te quedes sin.
Eso, Entonces vamos a considerar que es con reposición. que es con reposición. O sea, que Ok. son eventos como separados. Ujú, ¿Ya que sí es? ujú. ¿Y alguna otra duda? Si no, seguimos. Aún no entiendo por qué probabilidad de A por probabilidad de B. Ya. ¿Dónde tenemos? Ya. Ya, si nosotros hacemos la multiplicación de esta fracción, a ver, eh, ya. La multiplicación de lo que estoy marcando es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Quedó medio feo, pero igual. Ya, lo voy a escribir en rojo. A ver. Entonces, eh, 13 por 14, ¿cuánto nos da? 26,52, ¿verdad? Entonces, 13 por 14, y esto 52 por 52. Entonces, si nosotros multiplicamos la parte de arriba, ¿sí? Lo que estoy marcando ahora con verde, nos va a quedar que arriba en el numerador nos queda un 52, ¿verdad? Y multiplicando en el denominador nos quedan 2,52. Si nosotros simplificamos acá, nos va a quedar que es 1,52. Eso. O sea, si quieres puedo hacerlo de nuevo, pero como más lento. Ya. Ahí estamos entonces. Voy a borrar esto de acá. Ya. eh, ya, más dudas. Disparen nomás. Si no, seguimos. Parece que estamos entonces. Ya. Entonces, pregunta 7. Ya esta está un poco más grande. Ya. Solo, a ver, vamos a hacer. Ay, ahora sí me murió el lag. No, ya, ahora sí. Eh, solo uno de 1.000 adultos tiene una rara enfermedad para la cual se ha desarrollado una prueba de diagnóstico. La prueba funciona de tal modo que cuando un individuo está enfermo, vamos subrayando, da positivo el 99% de las veces. Y cuando un individuo está sano, la prueba da positivo el 2% de las veces. Entonces, si se selecciona un individuo al azar y se le hace la prueba y da positivo, se le hace la prueba y da positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo? Ya, entonces, primero que nada, nosotros tenemos que partir definiendo las probabilidades con las que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, si alguien se pierde, por favor, que lo escriba en el chat o puede prender su micrófono. Ya, la probabilidad de estar enfermo. Voy a escribir las probabilidades, digamos, como lo que viene siendo en sí, porque para este caso igual puede ser un poco enredado, mucha letra, mucho texto, no sé, pero vamos a ver qué pasa. Estar enfermo, entonces, va a equivaler a 0,01. Ya, ¿por qué? Porque solo uno de 1.000 adultos tiene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos que la probabilidad de estar sano, a ver, me voy a dar ya, corresponde al 0,999. ¿Sí? Ya, seguimos. La probabilidad de dar positivo, entonces, dio positivo, dado que está enfermo, esa rayita entre medio significa dado, ya es un 0,99 por la segunda línea que subrayamos, ¿sí? Y tenemos que la probabilidad de dar positivo, dio positivo, dado que está sano, va a corresponder al 0,02. ¿Sí? Y eso es todo por dato denunciado. Así que, ya. Nosotros sabemos que la probabilidad
de una cosa dada a otra está dada por la probabilidad de. A ver, primero que nada. A ver, ¿dónde lo puedo escribir? Ya, por aquí chiquitito. Ahí va. Ya. Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de un evento dado otro va a ser igual a decir la probabilidad de A y B, ¿verdad? Partido en la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, esta cosita de acá, que ya la definimos, la vamos a dejar un poco más chiquitita por acá. Ahí, chiquitito. Entonces, ya. Siguiendo con esto, nosotros sabemos que para poder responder la pregunta, tenemos que ir determinando cada una de las posibilidades de las... A ver, primero que nada, tenemos que determinar qué personas pueden dar positivo, ¿sí? Y para ello también tenemos que eventualmente determinar la probabilidad de, a cuánto equivale la probabilidad de dar positivo, ¿sí? Entonces, vamos por parte. Ya. A ver, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pintar. Bueno, está enfermo. Ya, ya. Lo vamos a hacer así. Creo que queda más claro de esta manera. Ya. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que la probabilidad de estar enfermo, vamos a ir definiendo las cosas que nos faltan. Estar enfermo, dado que dio positivo, ¿ya? Va a ser equivalente a la probabilidad de estar enfermo, eh, y dio positivo. A ver, sin espacio. Y dio positivo. Esto no va a resultar bien, creo. Lo vamos a hacer un poquito más así. Positivo. Ya. Y esto partió en la probabilidad de que dio positivo. ¿Y esto por qué es así? Por lo que definimos aquí arriba, ¿verdad? Esto de aquí. Tucu, tucu, tucu. Ahí. Entonces, dio positivo. Ya. Entonces, nosotros no sabemos la probabilidad, o sea, a cuánto equivale la probabilidad de que dio positivo, ¿sí? O sea, la que está en el denominador. Pero para poder calcularlo, nosotros vamos a hacer una serie de equivalencias en este caso para poder llegar al resultado que queremos, ¿sí? Entonces, dadas las probabilidades, la siguiente probabilidad condicional, podemos hacer una igualdad eventualmente con esta otra. Y ojo acá, la probabilidad de que dio positivo, ya dado que está enfermo, y esto es enfermo, informe, va, eh, enfermo, ¿ya? Va a ser equivalente a la probabilidad de estar enfermo, si la letra no se entiende en alguna parte, por favor, díganme. O sea, prox, a ver, positivo, partido en la probabilidad de estar enfermo, ya. Entonces, para ambos casos, nosotros queremos determinar las probabilidades de estar enfermo, sí, ya. Entonces, nosotros podemos ver que esta parte de acá, ¿sí? Es igual a esta parte de acá, ¿verdad? Ya. Entonces, si nosotros, tomando ambas desigualdades, nosotros podemos determinar lo siguiente ahora. Vamos, aquí, yo estoy quedando sin espacio. Ya voy a poner este cosito un poquito más chiquitito y después lo vamos a agrandar.
es A. Ya, ahí quedó. Ya, entonces, ahora, de ambas igualdades nosotros podemos extraer lo siguiente, que la probabilidad de estar enfermo, así como spoiler, dado la probabilidad de dar positivo, como spoiler, el ejercicio que teníamos más arriba, el de las de máximo quórum